Bienvenidos, estamos en Abrazos de Esperanzas. Hoy vamos a hablar de los sueños, de esos sueños que estamos esperando o de esos sueños que hemos tenido con nuestros hijos, esos que viven en nuestros corazones. Qué bueno que nos acompañan. Esperamos que este tema de los sueños les sea útil y sabemos que les va a ser útil porque todos esperamos un sueño y cuando tuvimos uno, quizá esperamos un segundo. Algunos sueñan cosas feas, sí, remembrando aquel día doloroso. Y algunos sueñan cosas hermosas. Hoy lo que queremos, lo que tenemos en el corazón, en esperanza, es que lo que obtengan de nosotros sea esperanza. Sea un abrazo de esperanza a través de los sueños que bajamos de un lugar que vamos a llegar cuando sea nuestro momento. Y que nos lo regalan nuestros amados hijos. Así es que ese es el tema. Los sueños que hemos vivido con nuestros hijos amados. Hoy en esta ocasión estamos desde Chile, desde México y desde Costa Rica. Y vamos a presentarnos. Josie, ¿quién sos? ¿Dónde estás? Hola, mi nombre es Jocelyn, soy de Chile, vivo en Copiapó exactamente. Y mi hija es Josefa, ella partió a los 9 años, hace ya 8 años. Bienvenida, Josie. Y bueno, antes de iniciar esta conversación decíamos, bueno, como que todo se ajustó para que hablaban de que abril es una fecha importante para los dos de las compañeras. Y además que como que todo se ajustó porque el lunes, hoy estamos martes, el lunes ayer, el domingo fue que inventé hacer este podcast y hoy estamos grabando 2 días después. Patricia, desde México. Sí, hola, mi nombre es Patricia, yo vivo aquí en el Estado de México. Soy mamá de mi hijo que ya trascendió al plano espiritual. Él tenía 25 años y su trascendencia fue hace exactamente un mes, 15 días. Bueno, Patri, te abrazamos con el corazón. Y como te decía ayer, que conversamos, sos la más joven en el proceso que abre su corazón para que lo vean, ¿no? Y que vean los sueños que ya han llegado de Antonio. Maurencita. Bueno, mi nombre es Mauren Sosa, soy de Costa Rica. Mi hijo Rafael Ángel partió el 26 de abril del 2014 junto a su novia en un accidente de tránsito. Bienvenida, Maurencita. Y bueno, Maurencita no sé si lo va a contar, pero Rafita era Rasta. Estoy seguro que que reconocen la palabra. Y bueno, ya Maurencita seguro nos va a mostrar mejor a su hijo. A mí me conocen si han seguido Abrazos de Esperanza. Soy papá de Manrique, que se fue a sus 14 años. Y además de Elena, mi niña grande, que acompaña nuestras vidas. Redondeando la idea de los sueños, durante el primer año de la muerte de Manri, caí en una desesperación por conectarme con él. Y el sueño llegó hasta que pudo llegar. No lo pude adelantar, de hecho, y solo para contarles un poquito, yo lo que soñaba era que él estaba cerca, pero que yo no podía acercarme a él. Igual soñé cosas con el accidente. Manri muere en un accidente de tránsito. Afortunadamente no me acuerdo de esos sueños y me acordaba en las primeras horas después de despertarme. Y Deisita, mi esposa, me decía, has llorado toda la noche. Y bueno, no solo de día lloraba, también lloraba de noche. Hasta que llegó el gran sueño. Y voy a compartírselos para calentar esto. Ese sueño llegó la madrugada del primer día del padre que viví sin él. Eso fue 11 meses y 15 días después. Yo me fui a dormir con una sensación de que ya no era papá, a pesar de que tenía a mi niña Lena. Pero sí sentía eso, que ya no era papá. Y en esa sensación de sentir que todo era un desastre, que todo estaba mal, que mi vida no tenía sentido, me fui en el sueño sin saber si fue temprano, si fue tarde o lo que fuera. Y me conecté con él al punto que llegué a un sitio, lo vi, era increíblemente hermoso lo que vi, y cuando lo vi caí arrodillado, lloré y él me tomó. Fue muy lindo.
Y cuando me tocó, me transmitió una paz que yo no conocí. Igual estaba conmovido. Estaba increíblemente conmovido de verlo. Y el caso era que yo sabía que él estaba muerto y que yo estaba vivo. Y que yo estaba soñando, yo eso lo sabía. Anduvimos por ahí. Era súper bonito. Habían colores que no puedo describir, colores que yo no puedo decir, vi tal color o vi tal cosa. O sea, habían cosas que no... solo belleza, luz. Quizá el único color que puedo decir que recuerdo muy bien o que me marcó fue el verde de algo que parecía pasto, pero era un verde como muy hermoso. Cuando paso por los arrozales, quienes conocen los arrozales, que son grandes extensiones de un verdor maravilloso, me trae aquel recuerdo de aquel sueño maravilloso y anduvimos un muy grande rato. Él y yo, me mostró cosas, me dijo que él estaba muy bien, que estaba con la familia, me contó cosas de mi abuela, etcétera. Fue muy lindo. Ya cuando yo sentí que él me dijo, el sueño está por terminar. Entonces, en ese momento hizo él como un switch y dejó de hablar, porque en ese momento nos comunicábamos hablando, así como estoy haciendo con ustedes. A partir de ahí, él me decía las cosas a través de que yo sabía lo que él me estaba diciendo y yo no tenía que hablar. Él sabía lo que yo estaba diciendo. Era como una comunicación diferente. Seguido de eso me dijo, bueno, el sueño va a terminar, necesito que veas algo. Me llevó a un escenario que era igual al lugar a donde él tuvo el accidente. Igual, era el mismo sitio. Y me sentó en un lugar que era como una especie de gradería. Acto seguido, se sucedió el accidente. Yo me vi, no caí en zozobra, ni desesperación, ni miedo, ni nada. Yo estaba solo viendo. Y quien estaba conduciendo el vehículo era mi hijo también. Mi hijo fue atropellado cuando andaba en bicicleta. Y mi hijo estaba manejando también ese camión. Para mí eso después cobró un significado enorme. Vi el accidente y entonces me veo donde yo lo abrazo, todo aquel acto que yo hice con él. Acto seguido, él hace algo con su cuerpo, se pone de pie, hace como quitarse un largo vestido dentro de su cuerpo y deja caer el cuerpo. Y lo que yo veo es una luz, que es él. Y él me dice, pa, yo nunca fui ese cuerpo. Soy esto. Inmediatamente se sentó a mi lado, en esa gradería donde yo estaba viendo aquello, y me dijo, nos vamos a seguir viendo. Y terminó el sueño. Yo salí de aquel sueño completamente bendecido, ¿no? Recuerdo lo que Deisita me decía, que ella esperaba que fueran grandes hasta aquel primer día del Padre. Y fue quizá el mejor día del Padre. Cuando vieron en el camino momentos difíciles, yo volví a aquello, ¿verdad? Yo no soy ese cuerpo. Aquello que él me dijo, yo no soy ese cuerpo, yo soy esto, sigo vivo, sigo aquí estoy, sigo siendo. Un enorme regalo. Ese fue mi primer gran sueño con mi muchacho. He tenido otros, quizá ahora les comparto algún otro. Y para mí, pues, desde mi perspectiva, desde un regalo maravilloso y con todo un montón de significados. Lo he leído muchísimas veces. Se lo he compartido a papás y a mamás que entran como en desesperación, y tengo la esperanza de que esta imagen de un hijo que no era un cuerpo, sino que era una luz, un alma, algo más que solo cuerpo, encontraran algo de esperanza. Y por eso hoy les abro mi corazón y les cuento ese sueño, ese gran sueño que cambió mi perspectiva. No me quitó el sufrimiento, tampoco me evitó todo lo que tenía que hacer.
Yo tenía que hacer un montón de cambios en mí. Pero sí me dio una luz de esperanza enorme de su existencia real. No porque alguien me dice que hay una vida después de la muerte, sino que Él me dio esa luz que yo ocupaba para llegar hasta hoy y decírselos a ustedes. Sus hijos solo se quitaron el cuerpo. Nada más. Siguen siendo. Así es que, pues, ese es mi sueño. Ahí lo tienen. Y quiero preguntarles si ustedes, yo sí, cuéntenme. Qué lindo tu sueño, Manri. Me dejó algunas similitudes de lo que viene a decir también el sueño de mi hija. Mira, al principio decía, ¿por qué no sueño con ella? ¿Por qué no me viene a visitar si yo solo quiero verla, quiero sentirla, quiero tenerla de nuevo, quiero hablar con ella? Y no venía, pasé mucho tiempo así, no sé, habrá sido un año, un poco más. No la soñé y cuando, no recuerdo exactamente en qué momento, pero la soñé y el primer sueño, porque yo rescato dos sueños muy significativos, y este primer sueño, ella murió de una enfermedad, ella murió en un hospital. Ella me lleva por unas rocas, ¿ya? Como un túnel de rocas, como sería una mina acá, por ejemplo. Y ese túnel de rocas tiene hartas o varias salas. Y hacemos un recorrido por esas salas en un proceso, en un momento de mucha angustia mío. En el sueño yo también sentía mucha angustia. Y en cada sala estaba ella y yo. Nosotros recorrimos con su enfermedad un camino difícil. Y en cada sala estábamos las dos. Y nunca en ninguna sala estuvimos tristes. Eso me llamó mucho la atención. Pero nos mirábamos lo que habíamos recorrido y avanzamos ese camino rocoso. Y ella me llevaba de la mano, íbamos las dos. Y si bien nosotros no tuvimos un intercambio de palabras, hubo ese simbolismo. Y al pasar por esas rocas, al terminar ese túnel, como de mina, como les digo yo, había una luz. Y ella me lleva a esa luz. Y caminamos y subimos algo todavía rocoso. Y me lleva a una cima y me dice, mira. Fue lo único que yo recuerdo que me dijo. Me dice, mira. Y yo miro hacia allá, hacia el horizonte, y estaba el mar. Era un mar hermoso, el más lindo, era un azul hermoso, turquesa, o era un mar calmo, ella me mostraba y era como decirme, aquí estoy. Pasamos todo esto, pero yo ya estoy acá y estoy bien. No me lo dijo, como les digo, de palabra, pero yo así lo sentí. Ella me mostró el lugar donde ella estaba, que era un lugar maravilloso. Era inmenso. Y la inmensidad también tiene significado para mí, porque no hay límites, y ellos tampoco tienen límites. Entonces, que a ella me haya mostrado eso, para mí fue maravilloso. No recuerdo si en ese momento hubo un abrazo, si hubo algo, no recuerdo nada más. Así fue. El camino y la luz, un camino que habíamos recorrido juntas, y la luz de esperanza del final de ese túnel a donde ella me llevó, que era un paisaje maravilloso. Y se podía sentir la brisa del mar. Eso sí lo recuerdo también. Ese es un primer sueño, no sé si les cuento de inmediato el segundo. Si te nace, si querés generas expectativa y no sé si se los cuento ahora más tarde, como vos quieras, como te nazca. Después les cuento que en todos los años que ya han pasado, que ya son 8, desde que ella partió, siempre sentía sueños, tenía sueños como repetitivos con ella, pero sin recordarlos. Yo sabía que la había soñado, pero no la recordaba. Y después de esto, ella dice, o sea, un día, siempre yo lo relacionaba a que
yo no la iba a visitar a su lugar de donde está, en el parque de recuerdos. Y empezaba yo a entrar en periodos de angustia. Hasta que ella un día me muestra que no es así, que ella no está ahí, ella está donde yo estoy. Y cuando aprendí eso, dejé de tener ese sueño reiterativo y empecé a sentirme más aliviada, se puede decir. No con menos dolor, porque la muerte de un hijo duele siempre, pero se aprende a llevarla y se le da otros significados. Pero hace aproximadamente unos 5 días atrás, tuve un sueño hermoso, hermoso, hermoso. Yo subí en alma, en energía, en lo que sea que creamos, a donde ella está. Y ella me mostró ese lugar y me recibió. Era un lugar bello, tranquilo, pero no solo la descripción del entorno, sino que la paz que yo sentía de estar con ella y de volver a verla era increíble. Y me hace el sentido, ella me dice, hablamos, esta vez hablamos, y ella me dice, mamá, aprende a sentirme. Y yo le digo, sí, hija, pero es que me cuesta tanto. Y sabes que ella me dice, solo voy a estar 5 días. Solo voy a estar 5 días contigo. Y en mi sueño vivimos cosas durante 5 días que ella estuvo conmigo, acompañándome. Increíble. Y una de las cosas más significativas que encuentro de ese sueño es que ella se acurrucó en mí, así, muy cerquita, muy cerquita. Y yo la sentí que la abracé y que estaba en mí. Fue tan profundo su abrazo, donde yo la cobijé, yo la acurruqué a ella, que sentí casi que se hizo a mi cuerpo, como que su alma entró a mi cuerpo, como que éramos una sola. Ese día, después que pasaron los 5 días, me pasó algo muy similar a ti, Manri. Ella me dijo, se van a acabar los días, y ya se acaba y me voy, me dijo, me voy. Y yo le dije, ¿para dónde te vas? Y ella me dice, no, tú te vas, me dice. Y yo me iba, y yo regresé con esa sensación de haberla abrazado, besado, haber vivido esos 5 días con ella, porque hicimos una vida familiar, era una vida diaria. Tantas cosas, detalles no lo recuerdo. Pero cuando yo volví a mi cuerpo, porque yo sí creo que mi alma fue donde ella, cuando yo volví a mi cuerpo, yo lo sentí y desperté. Y cuando desperté, me reía y estaba muy contenta de haberla visto porque sí, en realidad, en algún lugar nos reunimos. Por lo tanto, creo que efectivamente lo que decía es que somos energía. Ella es energía, yo soy energía. Ambas pudimos juntarnos en ese lugar. Y que ella me mostró que estaba bien, que ella me ve, que ella me acompaña y que ella me enseña a sentirla. Es como, mamá, no me dejes de sentir porque estoy a tu lado. Pero hay momentos que son tan malos, como por ejemplo cuando tú recuerdas, o al menos a mí me pasa, un aniversario desde que partió, que me pasó justamente en este mismo mes de abril, el día 8. Uno entra en periodos de angustia, y esos periodos de angustia a mí me causa esta revelación de ella que me dice, no lo sientas así, yo estoy bien y estoy contigo. Yo con eso me quedo con esa sensación espectacular que me emociona aún, porque está muy reciente, y por eso quise participar de este podcast para decirle y llevar ese mensaje de esperanza también a los padres, a las madres. Algún día los van a soñar y esos sueños les van a hacer tanto sentido que ustedes van a sentir que estuvieron con ellos o que ellos están bien, y eso le va a venir a dar la tranquilidad que necesitamos. Quizás no una tranquilidad eterna, porque nosotros avanzamos con ellos, avanzamos en los procesos. Creo que esto de los sueños es un avance, es avanzar en este camino. Eso quería compartirle. Muy lindo, muchísimas gracias. Qué hermoso regalo, ¿no? Qué hermosos regalos. Y yo en este camino he conocido a tantas mamás y a tantos papás que sé que algunos
no van a recordar sueños. Eso no significa que no sueñen, significa que no los recuerdan. Y si ustedes mantienen la esperanza de que un día Dios, el universo, la vida les regale recordarlos, llegará. Y he aprendido por mi propia experiencia y por la de tanta gente que he conocido en este camino, que los sueños no es que nosotros los provocamos, no es que nosotros somos dueños de la fecha, no es que nosotros decimos es el momento. No, 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 no. Ellos son los que deciden qué hacer. Y ellos son los que deciden si soñamos o no soñamos. Y ahora lo voy a hacer diferente. Ellos deciden si los recordamos o no. Si uno confía en que lo sueño, aún no lo recuerdo, te hará bien lo que llegó a través del sueño que no recuerdo. Es más, oyendo a Josie, recordé un sueño que tuve que me acordé de él como, no sé, como 3 días después. Luego se los comparto. Maurencita, cuénteme. Y vos que, es más, una vez estuvimos con un colombiano muy interesante, el señor colombiano, lo recordás, Maurencita, que decía que Mauren tenía una antena de tal tamaño que era mejor estar un poco lejos. Cuénteme, Maurencita. Sí, sí, los primeros meses del año 2014, cuando Rafa tiene el accidente y muere, que uno queda como en un limbo, flotando, no sabe quién es, qué está haciendo. Yo recuerdo más o menos que a la semana yo lo empiezo a ver en sueños. Entonces, creo que como el primer año estuvo tan cerca que lo soñaba continuamente, que no lo extrañé. O sea, no me dio tiempo de llorarlo tan profundamente porque lo veía constantemente. Entonces, entre el asunto de que había partido y los sueños, yo decía, está cerca. Me acuerdo que siempre se acercaba con aquella sonrisota que tenía y el pelo largo, era un rasta con el cabello muy largo, ¿verdad? Entonces, yo siempre le decía, me le quedaba viendo, o sea, yo no sabía que no estaba, él solamente se acercaba. Una vez me dijo, no llores, mami, no sufras, yo no me voy a ir hasta que usted se sienta bien. Y así sucesivamente. O sea, fueron semanas en que yo me acostaba a veces cuando Manrique siempre nos dijo, duerman cuando puedan dormir y coman cuando puedan hacerlo, porque llegarán momentos en que no se va a lograr. Entonces, a veces yo me dormía en el día y me despertaba y lo había soñado. Y incluso muchas veces lo sentí tan cerca que yo le decía al resto de mi familia, no me toque porque tengo la sensibilidad en mis manos de que acabo de tocar y abrazar a Rafa, lo acabo de besar, siento la piel de él en las manos. Entonces, esa sensación no quería que se me fuera. En uno de esos sueños, él muere en un accidente automovilístico, el carro derrapó y dio varias vueltas. Uno nada más lee un informe de lo que pone la policía, ¿verdad? Él en uno de los sueños, él me cuenta, me revela qué pasó en ese accidente, ¿verdad? Él me dice que él venía y que el carro, la manivela del carro se le fue para el lado derecho. Él me lleva como a una montañita y me sienta ahí y me dice, y se le ve la cara como muy triste. Entonces eso me causaba mucha angustia. Tenía unos meses apenas, bueno, en uno de los sueños él me dice, mami, te estuve llamando y tú nunca me respondiste. Entonces yo me desperté con ese sentimiento. Yo busqué en el teléfono de la casa el número, yo busqué en mi celular el número y no había nada. Entonces yo decía, pero ¿qué? O sea, ¿por qué él me dice eso? Meses después, voy de visita a una casa, le estaban haciendo el reportaje a una señora que vivía en esa casa y ella me cuenta que la periodista era paramédico y que no sé por qué razón empezaron a hablar de mi hijo y ella le dijo que ella conocía a la mamá. La paramédico le dijo que ella fue una de las personas que llegó en el momento del accidente y que en la zozobra y todo, mi hijo gritaba que le dieran un teléfono porque necesitaba llamar a su mamá. Eso fue tan impactante para mí que yo nada más bajé la cabeza, yo agarré el carro, yo me vine manejando como loca y yo llegué aquí a mi casa y yo pegaba gritos del dolor, de saber qué hubiera pasado con esa llamada. Sé que Dios es misericordioso
y sé que tal vez no la hubiera resistido. No hubiera resistido escucharlo a él quejándose de que estaba prensado, de que estaba sufriendo. No hubiera quizá aguantado eso. O sea, las cosas que se dieron porque la misericordia de Dios actúa en ese momento. Entonces, yo comprendí que él en todo momento, en lo que estuvo consciente, los minutos o los segundos después de algo tan terrible, me mantuvo siempre en la mente, en el corazón. Yo tengo 4 hijos, me quedaron 3 muchachas, él era mi único varón, entonces era como muy cercano a mí, era de eso que siempre estábamos en el Miche llamamos aquí en Costa Rica, estar vacilando, estar peleando, estar jodiendo, y él me decía que yo era el amor de su vida y que nunca en la vida me iba a dejar, ¿verdad? Entonces, sé que en el último estado de conciencia que tuvo, siempre me mantuvo. Él no murió instantáneamente, él murió en el hospital, entonces su familia tuvo tiempo de llegar, abrazarlo, acercarse, hablarle, poder despedirlo, ¿verdad? Pero él consecutivamente, todas las semanas, nosotros pagábamos misa cada 26. Entonces, una vez estaba muy triste yo y me dormí en la mañana y me acuerdo que dijo, hoy voy a ir contigo a misa. Yo me levanté y me bañé, ya la familia estaba lista, nos fuimos todos para la iglesia. Estando en la misa, yo siento algo en mi cabeza, en mi cabello. Entonces hago el movimiento de quitármelo y le digo a una de mis hijas, tengo un bicho en el pelo, quítemelo. Entonces se vuelve ella y me dice, no mami, no tenés nada. Entonces en ese momento yo recordé que él me había dicho que iba a estar conmigo en misa. Y claramente sentí donde me tocaron el cabello, claramente donde estábamos ahí. O sea, siempre me advertía, siempre me decía, siempre me cuidaba de una forma especial. Cada sueño que tuve, cada encuentro con él, esos abrazos, esos besos, las cosas tan hermosas que me dijo en cada sueño, hizo que cada día que pasaba yo me fuera sintiendo un poquito mejor hasta la fecha. Sí hubo un sueño bastante fuerte de despedida, tal vez se los cuento ahora más adelantito, pero siento que la conexión de los sueños, cuando uno está tranquilo, cuando uno no está sufriendo tanto, cuando no está tan desesperada, ellos se acercan y se acercan de una forma que es tan, pero tan real que uno siente donde los abraza, donde los toca, donde se acuesta. Él, cada mañana que se iba para su trabajo, siempre me besaba. Y peor aún, me tiraba ese mechero en la cara, donde estaba yo dormida, llegaba con el pelo mojado y me lo tiraba encima. Entonces se pueden imaginar mi reacción, ¿verdad? Lo sentía, yo sentía eso. Yo le comentaba a los compañeros, está uno a un paso de volverse loco, pero no, esto es real. Yo lo sentía a él, sentía ese abrazo, ese beso, ese acercamiento. Ha sido, hubieron sueños muy tristes, porque a la hora de despedirse de ellos, donde usted los ve que se van, es doloroso, pero a la vez es muy reconfortante el poder verlos, el poder verle el rostro, el tocarlos, el abrazarlos, el jalarles el pelo, qué cosas tan hermosas. Y yo siento que de verdad la conexión de los padres con los hijos es algo sumamente especial. Y de verdad que ellos en sueños nos reconfortan, se acercan a nosotros, nos ayudan a lidiar con este proceso tan difícil. Nos ayudan. Subrayo eso, nos ayudan. Lo que hay que hacer es dejarnos ayudar. Nada fácil dejarnos ayudar. No sabemos con qué le estamos lidiando. Y yo quiero contarles que es muy común que personas allegadas o no, familiares, conocidos, lleguen con los sueños que digan que nuestro hijo dijo que no lloraran más. Eso es común. Y bueno, yo he soñado con Manre, mi hijo, pero también he soñado con muchos otros chicos que han muerto. La vida me dotó de esto, la vida, Dios, el universo me dotó de un don que me permite, sin que yo haga nada, conectarme con esos chicos. Y ninguno de ellos me ha dicho que papá no llore, que mamá no llore. Porque estoy seguro que saben lo que hay en nuestros corazones y si tenemos que llorar o tenemos que reír o tenemos que
caernos. Ellos están, estoy seguro que ellos lo saben y además que es parte del camino que tenemos que recorrer. Así es que en la medida de lo que puedan, no le pongan la esperanza a no llorar. Dejen que su corazón fluya. Patri, bueno, Antonio se fue hace poco y ya te visita, contanos. Sí, la verdad estoy bien conmovida, mi corazón late así muy fuerte por todas las experiencias que me están regalando, ¿no? El día de hoy y que me confirman que efectivamente mi hijo me ha venido a visitar, ¿no? Él fallece hace aproximadamente un mes con 15 días, porque pues sí llevo la cuenta yo, él muere de leucemia, ¿no? Una leucemia mieloide que se lo diagnostican el 16 de febrero. El 19 ingresa al hospital y el 12 de marzo fallece, ¿no? En ese tiempo, en esos pocos días, llegamos a tener una conexión tremenda, ¿no? Yo tengo 2 hijas, ¿no? En este plano terrenal, ¿no? Belén y Nazaret. Y él, siendo el hombrecito de en medio, siempre hubo una conexión bien especial con él. Mucho, pero mucho. Desde niño, ¿no? Y bueno, él siempre me decía, es que mamá, tú eres muy fuerte, ¿no? Mamá, tú eres muy fuerte. Cuando lo visitaba en el hospital, pues igual me decía, es que me sorprende tu fortaleza y regálame un poquito de tu fortaleza, ¿no? Porque él era así, ¿no? Él era muy juguetón, él era pues un chico muy activo, un chico alegre, muy responsable, muy preocupado por sus hermanas. Y bueno, el jueves yo lo voy a visitar al hospital, llega la doctora y dice, todo está muy bien, Antonio va desarrollándose muy bien con las quimios y pues hay buenas noticias de que próximamente pues lo pueda dar de alta, ¿no? Aún con tratamiento, pues encantados de la vida. Mi hijo, mamá, pues sí quiero estar contigo y quiero que me cuides y que me apapaches y pues yo emocionada, ¿no? Sí, ya vamos a salir de esto, ¿no? Una prueba de la vida, ¿no? Y eso fue el jueves. En la noche de ese mismo jueves me manda un mensaje, ¿no? Descansa, mamá, sueña bonito, te amo, ¿no? Y el viernes, al siguiente día, a las 9:55 de la noche, pues me hablan del hospital que mi hijo falleció. Entonces, para mí fue un impacto tremendo. Yo recuerdo que me sentía como flotando así en el aire, no sabía qué día era ni qué fecha. Y yo recuerdo que sentí algo que salió de mí, ¿no? Estaba sentada en la cama recibiendo la llamada y sentí como algo se desprendió de mi cuerpo, ¿no? El sábado, empiezo a tener la primera manifestación, porque antes de los 2 sueños que he tenido en este poco tiempo, él empieza a manifestarse de una manera increíble, ¿no? Estamos en casa velándolo conforme a las costumbres religiosas, y de pronto cierro mis ojos, me conecto con él ahí a un lado de su cadáver, y le decía, ayúdame porque yo no voy a aguantar, o sea, no es cierto, yo no soy fuerte, ¿no? Me temblaban las piernas, yo recuerdo, cuando de pronto, pues yo no sé, yo le comentaba esto a Nico del Grupo Renacer aquí en México, y le decía yo no sé qué pasó, yo no sé cómo le llaman a eso, pero empiezo a hablar con mi voz, pero diciendo cosas que él decía, ¿no? Se despide de mí, se despide de su papá, se despide de su hermana, con mi voz, y la verdad es que me impacté, me dio miedo, debo de ser honesta, porque es la primera vez en mi vida que yo vivo una situación así, y bueno, él dice algo que ahorita Manrique lo confirmó, ¿no? Cuando lo estaba yo escuchando en su testimonio, él me dice, ya no llores, mamá, yo no soy ese cuerpo frío que está ahí, ¿no? Y eso me impacta, y luego volteo hacia donde estaba mi hija la mayor, y le dice algunas cosas que yo desconocía, ¿no? Mi hija se queda impactada porque dice, es que esa plática era entre él y yo, ¿no? Esas cosas que tú me estás diciendo, que tú dijiste, mamá, eran entre él y yo, ¿tú cómo las supiste? ¿No? Ese tipo de manifestaciones raras me dieron miedo, pero desde ahí empecé a sentir, al siguiente día que él fallece, una especie de
estar tranquila, ¿no? Un poquito, ya ese dolor así tan abrumante que yo sentía empieza a bajar por ratitos, ¿no? Un ratito estaba muy mal y un ratito estaba muy bien y bueno, se da esta situación. Posteriormente a los días, la verdad es que pues una locura, me sentía que flotaba, no comía, no dormía y bueno, llega un momento en el que dije, no puedo más, tengo que doblar rodillas y pedirle a ese Dios universal, ayúdame porque yo no soy fuerte, no puedo, me voy a morir, me quiero morir, ¿no? Esa tarde, noche que tuve que postrarme y clamar porque fue un clamor lo que hizo no Patricia, sino mi alma, ¿no? De que no puedo. Y bueno, esa noche, así como si fuera un anuncio publicitario, me dan el nombre de una amiguita de allá de Veracruz, Marta Morales, y así como anuncio publicitario, ¿no? Bueno, al otro día dije, Marta Morales, pues tengo que localizarla, la localizo finalmente, y Marta es la intermediaria con el Grupo Renacer, ¿no? Ella, aunque vive en Veracruz, México, ella conocía el grupo y me dice, pues te contacto con el grupo para que tú puedas apoyarte con ellos. Así es como llego al grupo Renacer, ¿no? Y eso me queda bien claro que pues fue una manifestación de mi hijo, ¿no? Así como un anuncio publicitario. Posteriormente, con los días, estando en casa, yo el preguntarme por qué, pero por qué si mi hijo iba a salir el jueves y al otro día me dicen que falleció, o sea, ¿de qué se trata, no? Se están riendo de mí, ese Dios se ríe de mí, me sentía muy burlada, ¿no? En esos días. Y sentada ahí en su recámara, todavía con mucho dolor, y todavía lo siento, pero en ese momento era una forma que sentía que se abría mi corazón, se abría mi alma, y me veía yo hasta con pus, ¿no? Sentada ahí en su recámara, tenía varias libretas, él era abogado, tenía varias cosas ahí en su librero, y resalta una libreta, ¿no? Y me llama mucho la atención, saco esa libreta, y empiezo a leer como una especie de, pues no sé, pensamientos, un diario, nada más estaba escrita la primera hoja, y empiezo a leer lo que él había escrito, ¿no? Y una de las tantas cosas que ahorita no recuerdo, que decían, lo que más me llamó la atención es que decía, presiento que voy a morir joven, ¿no? Ya estoy tocando fondo, ya no puedo con tantas enfermedades. Y eso me impacta, ¿no? Porque ¿cómo? Si estábamos juntos y convivíamos juntos, ¿por qué no supe de esas enfermedades que él decía, ¿no? Pero pues él ya lo presentía y bueno, aquí empiezo a trabajar un poco eso, ¿no? Pues él así lo decidió, yo creo mucho en eso, que cada quien decide el final de su existencia en este plano. Y posteriormente yo clamaba, quiero soñar contigo, invítame a soñar contigo, quiero saber de ti, quiero saber que estás bien, porque mi mente todos los días, la verdad es que me volvía loca pensando, y si sufrió, y si no sufrió, y si se desangró, y qué tanto, y una locura, ¿no? Una angustia horrible. Posteriormente, en este mes y días, no recuerdo exactamente cuándo, me acuerdo que pues llorando todas las noches, me duermo y empiezo a escuchar así en mis sueños que me decía, mamá, ¿no? Volteo, obviamente estaba yo dormida y me hacía con sus brazos que fuera, ¿no? Me hacía así, ven, ¿no? En eso, pues sí, dije, yo de aquí soy, ¿no? Me agarro de la mano de mi hijo y me voy, pero no hubo contacto físico, simple y sencillamente parecía como si estuviera sentada en el cine, ¿no? Yo me veo así en una butaca sentada, veo todo oscuro y de pronto se abre una pantalla grandísima de cine y lo estoy viendo, ¿no? Y lo veo como en un campo con mucho pasto verde, hermoso, un árbol a un lado, y lo veo que está platicando con otros 3 muchachos, ¿no? De hecho, lo veo con un pantalón como verde olivo, una camisa de manga larga blanca con rayitas rojas. Estaba parado de frente viéndome a mí hacia la pantalla, y a un lado y de espalda estaban otros 2 chicos, ¿no? Un chico rubio, no alcancé a verle la cara, pero hay otro chico que está a un lado de él y es un chico morenito, de cabello chinito, ¿no? En mi vida lo he visto
pero yo creo que si lo veo lo reconozco, ¿no? Y estaban a las risas, ¿no? Estaban a las carcajadas y pues eso así como que me quedé de, pues si te estás riendo, o sea, estás bien. Nunca me habló, solo me miraba, solo tenía yo su mirada fija a través de esa pantalla y desde ahí empieza a ver así como que una sensación de estás bien, ¿no? En ese momento se me empieza a quitar esa idea obsesiva, porque ya se había vuelto una obsesión de que mi hijo había sufrido, ¿no? Del jueves en la noche para el viernes, ¿no? Y bueno, me regala esa imagen, así fue muy rápido, estoy hablando si acaso 2 minutos, creo que fueron mucho, fue demasiado rápido. Creo que a la semana vuelve a pasar lo mismo, lo vuelvo a ver en la pantalla, pero ya hay como un río, ¿no? Un río, un arroyo, y hay como piedritas de río precisamente en la orilla, ¿no? Entre el río y el pasto. Y lo veo perfectamente cómo está con esa misma ropa, pero está con una pierna en el pasto y la otra pierna recargada en esas piedras de río, ¿no? Me llama la atención porque esa era como una parte muy de él, ¿no? Siempre buscar dónde recargar una pierna y la otra estirarla. Él estaba parado, pero ya estaba solo. Me anima con su mano y me invita a pasar, a traspasar esa pantalla. La traspaso y de pronto veo que él se agacha hacia el río y saca un bebé, saca un bultito, lo carga, lo está viendo con esa mirada de ternura que muchas veces lo vi y lo conocí, y con señas, porque no me habló, nunca me ha hablado, con señas me dice que si lo quiero cargar, ¿no? Y me extiende al bebé. Yo recuerdo que extiendo mis brazos y lo veo, no logro ver su cara, lo siento, y me dice, y con señas me dice que me lo acerque a mi corazón, ¿no? Y pues lo acerco a mi corazón y a partir de ese momento empiezo a sentir una tibieza en mi corazón, que es la manera en la que yo siento su presencia, ¿no? Cuando empiezo a querer sufrir nuevamente por su ausencia, luego me alcanzo a sentir esa tibieza en mi corazón, ¿no? Como algo muy tibiecito en mí. Eso él me regaló a través de esa experiencia de acercarme a ese bebé. Yo todavía no logro entender muchas cosas, sé que me falta mucho, pero créanme que en este poco tiempo y en esa necesidad de decir no puedo, en esa derrota automática que tuve que tener, de decir no voy a poder, no soy fuerte, estas sensaciones, porque él me regala, aparte de esas imágenes, en esos sueños me regala esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones de calidez. En la mañana estaba muy nerviosa, decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No voy a poder. Y luego empiezo a sentir ese corazón cálido, esa tibieza, ¿no? Y yo todavía tengo las cenizas de mi hijo aquí en casa porque pues queremos hacer una ceremonia, el cumpleaños el 21 de junio, y queremos hacer una ceremonia, ¿no? Plantar un árbol y que sus cenizas sean el abono, porque nosotros creemos que eso le hubiera gustado a mi hijo. Jamás se habló con él de cómo quieres, qué quieres que hagamos, si te mueres, porque ese tema pues no estaba dentro de esa comunicación que se tenía con él, ¿no? Y pues la idea es plantar un árbol en un lago que está cerca de casa, y que crezca, ¿no? Y que crezca y que sea un árbol de vida, porque al día de hoy yo así lo veo y así lo siento, ¿no? Mi hijo es luz, ¿no? Y la luz es vida. Es todo lo que tengo que compartir. Gracias. Qué lindo. Y has compartido enorme. Está lleno de simbolismo y uno va leyendo, pasa el tiempo, va leyendo otra vez, va leyendo, va comprendiendo. Hay cosas que hay que aprender a aceptar, no solamente el que sean partidos, sino este tipo de cosas que nos muestran. Maure nos decía otras, yo sí también. Aquí en casa tuvimos muchas manifestaciones y uno tiene que aprender, porque es como, no sé, como aprender a caminar. Iniciamos gateando, bueno, ni siquiera gateando, estamos solo arrastrándonos. Ya luego quizá aprendemos a gatear. Y luego, si todo sale bien, un día nos ponemos de pie. Y digo, si todo sale bien, porque también podemos decidir no abrazar estos regalos de la vida, que también pueden ser de forma inconsciente, y quiero recalcar, o sea, podemos tener sueños del tamaño y la trascendencia
que estas compañeras, y si toman el mío también, que hemos tenido y lo recordamos, ustedes pueden haberlos tenido y no los recuerdan. Y no porque no lo recuerden, no tienen ese enorme significado. Si ustedes vuelven a ver su corazón, ha de estar tatuado ahí en ese corazón. Requiere fe, requiere estar con la disposición de recibir lo que la vida, los sueños, Dios, ellos nos tienen que dar. No entrar en desesperación porque no llegan, porque quizá algunos van a soñar, no sé, 6 años, 7 años, o 3 años, o 10 años. Yo sí nos compartía, creo que hace nada fue un sueño de los más significativos, y bueno, ya han pasado algunos años. Así es que hay que aprender a aceptar eso, que nosotros no somos dueños de ese tiempo, pero ha de estar preparado papá, mamá, para recibir lo que venga. Hace tanto eco todo lo que comparten ustedes, ¿verdad? O sea, yo las escucho y bueno, vienen otros sueños, otros recuerdos que quizá no estaban presentes cuando empezamos este podcast. Y hay algo que me gustaría que si ustedes tienen, lo compartan, que son los sueños que nos dan otras personas, que para algunos papás generan mucho conflicto, ¿verdad? Porque no creen, no, lo que dijo, qué sé yo, el sobrino, el vecino, no, eso no ese sueño, como no lo tuve yo, entonces no es, y se niegan a recibir un abrazo de esperanza que viene por un medio que quizá no lo esperábamos, porque puede ser hasta de una persona desconocida, hasta eso he escuchado. Entonces yo quiero compartirles uno sucedió muy reciente, la muerte de Manri. A Lena, mi hija, que quedaba solita, se le dio su primer celular en ese entonces. Y cuando se le dio, yo quedé muy triste por las cosas esas que uno piensa, ¿no? A veces pienso en la loca de la casa. Y entonces la loca de la casa, que es mi mente, decía, ¿cómo puede ser que mi hija y que Manri no va a tener un teléfono? Y me dormí con aquella zozobra de que él nunca iba a tener un teléfono celular. La mañana siguiente me llama mi hermana, el sobrino mayor, el hijo de ella, había soñado con Manri. Y lo que soñó fue que Manri se acercó a él y le dijo, dígale a papá que yo sí tengo el mejor celular, que tengo un ancho de banda que es del universo entero y que no se preocupe, porque nosotros tenemos todo lo que ocupamos. No hubo una comunicación, yo no le conté a mi hermana, estoy hecho pelotas porque mi hijo no va a tener teléfono ni nada, o sea, fue algo que se sucedió. Y aquí voy a decir algo que creo profundamente. Si ustedes no le ponen fe a las cosas que llegan a su vida, mire, no va a haber nada posiblemente que les alivie el corazón. Yo abracé aquel sueño. Miren, esto ha pasado muchos años, aún está ahí en mí ese sueño, ¿verdad? De que él, y después hubo uno con el primer perro mascota que llegó a casa, y entonces yo estaba triste, Manri no la conoció, etcétera, etcétera. Noche siguiente, un sobrino, otro, Roberto, sueña con Manri y le enseña el perro que él tiene, ¿verdad? Que es un perro grandote, rojo, lleno de pelo, maravilloso. Vamos a ver, con esto les quiero decir que hay que abrirse. La vida nos pondrá en el corazón lo que ocupemos. Vendrá a través de otros eventualmente, o a través de nuestros propios sueños, pero tenemos que estar dispuestos a recibir. Yo sí. Vos has tenido, qué sé yo, alguien, tu mamá, tus hermanas, quizá un vecino, has soñado con tu hija. Solo mi padre, quien más veces ha soñado con ella es él. No con un mensaje claro o tan claro como lo que tú cuentas, Manri, pero sí él con una sensación o un dejo de tranquilidad para él también. Los abuelos son súper importantes cuando en un proceso de duelo o cuando muere en el fondo un nieto, sufren doble, sufren por el hijo o la hija que está sufriendo, y además porque perdieron a su nieto o a su nieta. Y creo que ella vino a darle tranquilidad también a él y de paso a mí, en el sentido de que él venía y la abrazaba. Él siempre, cuando la sueña es porque ella lo viene a abrazar. Él ha tenido la dicha de soñarla o de bien recordar el sueño más veces, porque a veces, como decías tú, soñamos pero no lo recordamos. Entonces yo creo que
lo que más recuerdo es eso, los sueños de que mi padre siempre dice, soñé con la Josefa, y me dice, ella está bien, y me vino a abrazar, y esas cosas que te llenan el alma. Sí es. Además que hacen que uno sienta como que tú no estás loca, porque cuando, lo mismo me pasó en el último sueño, que no les alcancé a comentar, o no se me vino a la mente, yo estaba consciente en mi sueño de que ella no estaba, y ella, y los demás, y yo le decía a mis papás que me creyeran, porque estos días iba a estar la Josefa con nosotros, pero que ellos no la iban a ver, que solo yo la veía. Y yo me veía a mí misma haciendo todas esas cosas con la Josefa, abrazándola, jugando, caminando, lo que convivimos los 5 días. Era como la película pero era que yo nomás la vivía porque nadie más la veía. Y a eso habla de la conexión y del sentir. Para mí es algo inexplicable, pero o sea, para los demás es algo inexplicable, pero para mí muy explicable en cuanto a la relación que nosotros formamos con nuestros hijos una vez que ellos han partido. Qué bonito lo de tu papá, sí, tenés toda la razón. Los abuelos y las abuelas les duelen muchísimo. Yo también quiero contarles, y eso es para que lo tengan presente, que también eventualmente tengan sueños del pasado. Yo he soñado con Manri de estarle cambiando los pañales. He soñado con Manri de correr por él en un lugar donde íbamos que se llama La Sabana. También lo he soñado lavándole los dientes, cosas de la vida, ¿no? Eso que refresca la memoria, me lo trae presente. Y es más, estoy recordando un sueño muy vacilón, que yo lo vi, pero no lo reconocí. Vean qué vacilón, ¿verdad? Y entonces él se reía de mí, me decía, mira, vine a visitarte y me estás conociendo. Cuando despierto, me doy cuenta, era él. Bueno, yo tengo que decir que he conocido poca gente como yo. Es decir, tengo muy presente los sueños. Sueño todos los días, me recuerdo todos los días. Yo sé que la gente no es así. He estudiado mucho esto, inclusive he recibido cursos para ver si puedo ayudar a las personas. Y bueno, hay que trabajar mucho, pero lo principal es dormir sin expectativas. Es decir, dormir en paz, entrar al abrazo de Morfeo sin esperar nada. Y es ahí donde de alguna manera hay una conexión. Y recuerden, puede ser que no lo recuerden, pero si hay algo hermoso en su corazón, tengan la certeza, esa noche estuvo con ustedes. Y hay otras 2 cosas que quisiera decirles. Tomar agua antes de dormir es muy bueno. Algo pasa en uno. Y tengan un cuadernito a la par de donde duermen. Y si se despiertan en la noche, apunten, porque los sueños se van. Se van. Maurecita, ¿habrá alguien que ha soñado con Rafita y te lo compartió? Claro, claro, nuestra compañera Andrea, de hecho, siempre me vacilaba y me decía que ella hubiera sido una buena nuera para mí. Me dice, qué hijo tan guapo, qué hijo tan espectacular. Dice, Andrea siempre tuvo una conexión muy especial conmigo, porque cuando le siente uno esas ganas de llorar, pero que no lloran los ojos, sino llora el alma, yo agarraba el teléfono y la llamaba a ella. Entonces yo la llamaba toda la vida llorando, pero ni para qué, o ella a mí. Y así nos fuimos acompañando durante meses, ¿verdad? Entonces había veces nos veíamos y me decía, Maureen, dice, me soñé con Rafa, dice, está súper guapo, y me describía detalles que solo yo sabía como mamá, ¿verdad? Entonces, o sea, cosas hermosas. Incluso estos chiquitos que tengo ahorita, una de las niñas, ella duerme en el cuarto de mi hijo, yo se lo di a ella, y resulta que una noche ella se acostó un poco enferma. En la mañana, cuando yo llego a ver cómo está, ya no tenía fiebre, ya estaba súper bien, y me dice, mami, me dice, es que me siento muy bien, dice, porque mi hermano Rafa vino toda la noche a cuidarme. Entonces me quedo yo, ¿verdad? Digo yo, bueno, entre la fiebre y todo lo que tenía, me dice, pero qué alto que es y qué pelo tan largo tiene. Y le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, mami, y me dijo que te dijera que te extrañaba mucho, pero que también te ama mucho. Entonces fue muy impresionante. O incluso, o sea, son niños y uno
a los niños a veces no los toma en serio, pero el chiquitillo, en una de las fiestas de mi nieta me dijo, mami, ¿viste qué montón de gente vino? Dice, ¿y viste quién estaba ahí? Y yo, ¿quién? De ahí, ¿quién? Hermano Rafa. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, estaba a la par de Emily. Dice, cuando le estábamos cantando. Y le digo, de verdad, me hubieras dicho, le digo, para saludarlo. Y cosas así. Recordando uno de las cosas, nosotros tenemos una compañera amiga, Ilse Pérez. Ilse perdió a su chiquita en un accidente acuático bastante pequeña. Yo tuve un sueño con Marce, ¿verdad? Yo a Marce no la conocí, no sé, la vi tan claramente y ella me dijo, me siento triste, dice, porque no me han comprado la lista de útiles. Entonces le digo, de verdad, Marce, pero vas a ver que te va a ir muy bien. A la mañana siguiente yo le escribo a mi compañera y le digo, Ilse, disculpe que la moleste, vieras que soñé con Marcelita. Me dijo que no le habían comprado la lista de útiles. Y Ilse empieza a llorar y me dice, la semana que ella murió, íbamos para la librería a comprarle la lista de útiles, dice, porque ella estaba muy emocionada con eso. Y me dice, muchas gracias por compartirme ese sueño y todo. O sea, nos utilizan nuestros hijos, aunque no sean de personas amigas, personas cercanas. A veces nosotros tenemos sueños con personas que nunca hemos visto y quizá de verdad son mensajes que mandan ellos a través de nosotros. O a mí me encanta. Mucha gente se cohíbe de que si sueña o le da miedo hablarnos a nosotros de nuestras hijas y de nuestros hijos. A mí me encanta, a mí me fascina que alguien llegue y me diga, mira, recuerdo tal cosa de Rafa, me soñé con Rafa y está así o asá. Es importante, no ocultemos ese sentimiento. A veces duele, pero con el paso del tiempo se vuelve tan hermoso, se vuelve, y como dice Manrique, apuntar, porque uno de los sueños que tuve yo con Rafa, me cuenta que vive en una morada. Me dice, en el cielo hay moradas, dice, y él me dice el nombre de la morada. Recuerdo que yo me despierto y empiezo a decir ese nombre tan extraño, un nombre ahí medio árabe, medio raro, ¿verdad? Me vuelvo a dormir y ya después olvidé el nombre. Entonces siempre he estado buscando a ver dónde consigo el nombre, porque él me dijo, me tienen trabajando en esa morada, recibo almas y ayudo a que esas almas se conviertan. Y entonces vivo en esa morada. Y cosas así, cosas bonitas, y de verdad que hermoso es que alguien le llegue a uno y le diga, soñé con tu hijo o soñé con tu hija. Hay que recibir eso con todo el alma. Hay que recibirlo con amor. Sí. Y con el corazón. Uh-huh. Patri, ¿ustedes? No, por el momento no, nadie me ha comentado si han soñado con mi hijo, pero sí se ha evidenciado mucho, ¿no? Cuando se estaba velando en el hospital, me pide una libreta y una pluma para ir apuntando todo lo que le decían los médicos. Yo le presto una libretita que siempre cargo y bueno, él lo tenía ahí en el hospital. Él fallece y pues la libretita la recojo y la vuelvo a meter a mi bolso. En ese momento en el que él se manifiesta, como ya les comentaba, ahí en el velorio, a través de mí dice que le dé a mi hija, la pequeña, de 15 años, mamá, dale la libreta, ¿no? Dale la última hoja de la libreta. Obviamente yo sabía que era la libreta que yo le había prestado, pero dije la última hoja. Bueno, pues agarré, fui por mi bolsa, arranco la última hoja de la libreta y se la doy a mi hija, ¿no? Y para esto él dice, dale la última hoja que ella sabrá qué va a hacer. Y pues todos nos quedamos bien sorprendidos, pasa este trance, canalización, o no sé cómo llamarlo, desconozco esto, y le doy la hoja a mi hija y le digo, Nasa, ¿de qué se trata esto? ¿Tú sabes por qué te tenía que dar la hoja? Y me dice, ella sí. Dice, porque a mí me gustan los poemas, ¿no? Desconocíamos que ella escribía poemas y resulta ser que en la última hoja, porque ella no los compartió, mi hijo le escribe algo, ¿no? Que después de su muerte la gente tiene que ser como es, que tiene que dar lo mejor de sí, algo así decía, y bueno, por eso es que él dijo, darle esa hoja a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando a mi hijo lo van a cremar, ella invita a todas a las personas que estábamos ahí en el lugar a escuchar un poema que en ese momento pues le había escrito a su hermano y pues ahí nos compartió que a ella le gustaban muchos
los poemas y que incluso hacía poemas, ¿no? Y me queda bien claro que esas evidencias desde un principio pues son para algo. Todavía no sé, desconozco el sentido de todo esto, pero pues a mí ese tipo de situaciones, sueños, evidencias, el día de hoy y solo por hoy porque he aprendido a vivir así. Hoy estoy gozosa en el corazón de escucharlos, de compartirles estas cosas y mañana no lo sé, ¿no? Pero pues es bien bonito y me queda bien claro que mi hijo está presente, ¿no? Me encantaría abrazarlo algún día, volverlo a sentir, pero pues creo que esto es poco a poco. Lo poquito que él me está regalando, para mí es el universo completo, ¿no? Porque pues el día de hoy me permite compartírselos con mucho amor. Gracias. Y se agradece por venir del amor y de él. Y quiero subrayar algo que dijo Patri, y para empezar a concluir este podcast, que dijo, esto es para algo. Y para quienes soñamos, y para quienes soñamos con nuestros hijos, y para los que soñamos con otros chicos o otras chicas, o con personas, ¿no? O sea, que es un don, esto es un don grande. Y bueno, hay que descubrir para qué es. Yo he soñado con chicos, me han regalado maravillosos sueños. Y bueno, quizá algún día se los comento. Yo hoy estoy con el corazón en la mano porque ha sido hermoso lo que han compartido. Quizá lo más valioso después de que sus hijos han partido, porque es la representación en imágenes de algo que hasta que nos vayamos vamos a vivir. Se les agradece, se los agradezco. Yo les quisiera pedir que vayamos cerrando un mensaje que yo sí quisiera darle a sus papás, esas mamás que quizá no han soñado o que sí, quizá sí están enredados. Bueno, lo que te nazca. ¿Qué les vas a decir? A todos los papás que nos escuchan y los abrazo con mucha esperanza y los invito a que puedan comenzar a ver estas señales y también a no angustiarse por no vivir estos sueños. No es de inmediato, ni tiene una fecha, ni uno los programa. Cuando ellos quieran, ellos van a venir y nos van a mostrar ese lugar. Sin duda que a todos no hay padre o madre que yo haya hablado y su hijo no le haya mostrado el lugar donde está. Agradezco la invitación, agradezco también a mi grupo de Renacer de Copiapó y a ustedes por haberme acogido y escuchado también. Estoy muy feliz y también tengo el corazón en la mañana. Estoy muy emocionada. Gracias. Maureen. Bueno, muy agradecida con las compañeras, con la de Chile, la de México. Es un camino difícil, pero sí se logra. Sí se logra. Nuestros hijos e hijas nos enseñaron a vivir sin ellos. Si ustedes hacen recopilación de la vida de ellos, ellos fueron dejando detalles que hicieron que nosotros sigamos adelante. Nos enseñaron a vivir sin ellos. Ahora tenemos que vivir en el amor de ellos. Un amor que sobrepasa un cuerpo, un amor que sobrepasa un dolor. Es un amor total, es un amor que va más allá de cualquier cosa. Nos tocó, y por razones que algún día tal vez las entenderemos, nos tocó vivir esto tan difícil, pero también nos ha tocado tener cerca a personas como Manrique, a personas como grupos, a todas ustedes, a usted que inicia apenas en este proceso. Yo a 7 años, ahora puedo hablar un poquito más, antes lo único que hacía era llorar y llorar. Ahora sonrío porque la vida es hermosa. Mi rasta me enseñó a ver los colores de la vida, el verde, amarillo y rojo, y a escuchar esas canciones que siempre me gritaba que escuchara y se las ignoraba. Ahora son himnos para mí. Entonces, a todos los padres que inician en este camino, un gran abrazo y cuenten con nosotros para cualquier tipo de ayuda. Gracias, Maurecita. Patri. Sí, también agradezco mucho el que me permitieran compartir mis pocas experiencias, pero muy profundas, muy amorosas. Y eso para mí es el reflejo de que hay un lenguaje del corazón, un lenguaje de corazón con
de padres a hijos, ¿no? De esos hijos que terrenalmente ya no están, pero que a través de esas manifestaciones y de sueños nos pueden hablar de corazón a corazón, ¿no? No hay tiempos, me queda bien claro, porque la verdad me siento bendecida porque en tan poco tiempo mi hijo se ha hecho presente y bueno, cuando yo me doy cuenta de esto, creo que es necesario que esos padres que han perdido a esos hijos tengan esa esperanza, ¿no? De que no hay tiempos, no hay tiempos, no hay lugares, no hay momentos. Simple y sencillamente llegan porque ellos así lo deciden. Muchas gracias. Vos, Patricia, te abraza y bueno, profundamente agradecido por decirle sí a este podcast y abrir tu corazón para que lo vean, para que lo sientan. Me gustó eso, el lenguaje del corazón. Y cuando nacemos no sabemos ningún lenguaje, quizás sabemos solo el lenguaje de la vida. Cuando ellos se van, tenemos que aprender otro lenguaje, el lenguaje de ellos, no de nosotros, sino de ellos. Y hay que evolucionar para eso. Hay que estar dispuesto a que la vida nos enseñe. Y será a través eventualmente de sueños o eventualmente de vivencias que han tenido otras personas o eventualmente de sensaciones, olores, que estoy seguro que habrán papás y mamás que han olido toda una casa llena de olor a rosas. Estoy seguro de eso. Hay que poner fe también. Y ese es otro lenguaje. Es un lenguaje del corazón. Les agradecemos que nos acompañaran. Y si este podcast les ha tocado el corazón, les pido que le pongan like en la plataforma. Y se los pido porque a través de ese like habrán otros papás y otras mamás que nos puedan encontrar, que necesitan escuchar estos y otros podcasts de Abrazos de Esperanzas. Así es que no es un like para nosotros, quizás un like para nuestros hijos, para el amor universal, para el amor que no podemos entender, ese que dijo Maureen, el amor total, el amor incondicional. Muchas gracias. Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias.